Bien, buenas tardes con todos señores y señoritas. Bienvenidos a esta primera sesión de la materia de, ¿cómo se llama? Es un nombre largo. Realidad socioeconómica, cultural y ambiental. Ok, sí, es verdad. Ya nos hemos visto el lunes y el martes, y nos conocemos del semestre pasado, así que vamos a obviar un poco las presentaciones. Vamos a ir revisando de lo que es de lo que va esta materia. Ok, rápidamente, déjenme compartir la pantalla. Y lo que usted está viendo en su pantalla es el programa de la materia que vamos a ver durante todo este semestre, los contenidos y demás. ¿Ok? Primeramente, vamos a empezar con la unidad que se llama realidad socioeconómica. Sus características generales de qué? De la economía ecuatoriana, principales sectores económicos, agricultura, industria, servicios, políticas económicas, impacto en la sociedad ecuatoriana, los indicadores macroeconómicos, cómo se mide la economía, desde una manera bastante general, no vamos a ahondar en este tema, pero sí es bueno que usted tenga un conocimiento de qué es el PIB, la inflación y el desempleo, más allá de lo que dicen las noticias o de lo que nosotros percibimos como individuos. Es tratar los temas con datos duros y, y también de esta forma usted podría contrastar de qué va los discursos que se escuchan en las noticias o de saber si es que alguien está mintiendo también. Ahora, la segunda unidad se llama equidad de género. En esta parte sí quiero ser bastante claro, tanto en la primera y la segunda, y más abajo también, que todos estos temas no van a ser tomados desde un tinte ni político ni fanático, ¿ok? Y ni siquiera de ideologías. Es lo que está ahí puesto. Sexo y género, roles y estereotipos de género, derechos de las mujeres y participación política y social de las mujeres. A pesar de que dice equidad de género y está puesto o enfocado desde el punto de vista de las mujeres, yo le voy a agregar cuáles han sido también o cuáles son las peleas, digamos peleas, porque han sido peleas en una mesa ¿cómo es? Desde el punto de vista de que las mujeres han tenido una participación, pero también qué sectores han tenido también una nula o una poca participación. No necesariamente del género, sino también cuáles son los derechos de las personas, no solo de las mujeres, porque nadie es un ciudadano de segunda clase, y la participación política y social de las mujeres, a pesar de que es muy activa, ahora se está como encasillando en cierto rol. La unidad 3, que eso ya sería en el segundo parcial, una realidad cultural. Sabemos que hay diversas culturas en el Ecuador. Yo no estoy de acuerdo en llamar a la parte indígena o de la Amazonía nacionalidades, porque la nacionalidad es una, la ecuatoriana, y el resto simplemente son diversidades culturales. Puede que les guste que le llamen nacionalidades, pero el hecho de que le guste a alguien así no lo hace la verdad absoluta. También en este tema de la cultura estamos hablando de las costumbres y tradiciones de los diferentes grupos étnicos. Nosotros tenemos una forma de hacer las cosas y simplemente en la casa del frente tienen una forma diferente de hacer las cosas. Cada uno está equivocado, tal vez se nos equivoquemos, pero es la realidad de cada uno. De eso se trata esta parte de las costumbres y tradiciones de los grupos étnicos, movimientos sociales y culturales, cuáles han sido los más representativos y cuáles son al día de hoy los que en realidad cumplen
cumplen un rol importante en la sociedad, más aún en este contexto actual de que se vive un paro nacional, según dicen las noticias. Yo la verdad no he visto que nada se paraliza aquí, pero bueno. Y lo que es el impacto de la globalización en la cultura ecuatoriana. Y por último, una gestión ambiental de las problemáticas ambientales en el Ecuador, la deforestación, la contaminación, el dichoso cambio climático, etcétera. Políticas y estrategias de conservación en el Ecuador, es decir, existen áreas protegidas, sí, pero tienen siempre que cumplir una política y qué estrategia sí se va o se está siguiendo para cumplir esa política. ¿Y cuál es la relación entre la sociedad y el medio ambiente? ¿Por qué? Porque tanto la sociedad como el medio ambiente, las personas, nosotros estamos íntimamente relacionados con la naturaleza. No simplemente es algo cuando uno se va a un bosque protegido y se siente otra vibra. No, tenemos la relación entre sociedad y el medio ambiente en el Ecuador es algo bastante, bueno, no de bastante, sino algo muy importante que se tiene que tomar en cuenta. Ahora, usted se preguntará, usted se preguntará y con justa razón, bueno, ¿y por qué tenemos que ver esta materia nosotros en la carrera de desarrollo de software? Porque a través de este conocimiento y del conocimiento técnico que usted vaya a obtener, es probable, digo probable porque no todos van a seguir la línea, pero es probable que se vaya a de, decantar de mejorar cierto sector, así sea pequeño, a través de la tecnología. Eso ya queda a decisión de cada uno de ustedes. Pues bien, lo primero que vamos a ver nosotros, y aquí me voy a otra pestañita, son las características o la economía ecuatoriana en los últimos 4 años. ¿Por qué no se habla de la característica actual? Porque estamos en 2025, el año no ha terminado. Siempre se analiza un año anterior cuando tienes todos los datos. Sin embargo, existen características generales en la economía ecuatoriana de los últimos 4 años. Yo puse los últimos 4 años, desde el 2020 al 2023. Claro está que el 2020 fue un año bastante atípico, no se lo debería tomar en cuenta, pero es un año que siempre se tiene que analizar desde una u otra forma. Por ejemplo, una caída profunda en la economía del 2020, todos lo sabemos, el por qué se dio. Una recuperación vigorosa, dice aquí, entre el 21 y el 22. ¿Por qué? Porque muchos sectores empezaron nuevamente a producir. Y una desaceleración con nuevos desafíos en 2023. La desaceleración, si alguien se acuerda, ¿por qué cree que se ha venido frenando la economía en el 2023? Y no me digan lo que dicen las noticias. A ver si están atentos a esta parte. La inflación. Inflación es un punto muy importante, correcto. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Por qué cree que se ha venido en picada desde el 23 hasta nuestros días? Está en la pantalla, si quieren lo pueden leer. Señor Ventimilla, dependencia del petróleo. Bueno, la dependencia del petróleo, eso ha sido algo desde lo que yo recuerdo. El gobierno del señor Correa lo quiso cambiar, pero no fue mucho lo que cambió. Fue más de lo mismo nomás. Está ahí, está en su pantalla en realidad. La inseguridad, licenciado. Correcto. Ahí dice justamente, eso es lo que dice aquí. La desaceleración, disculpen, es una palabra muy larguita para decirla rápido.
En el 2023 se debe a factores externos e internos. Los externos, pues bueno, menor crecimiento global. ¿Por qué menor crecimiento global? Ya vamos a ver esa parte. Pero en los internos es lo que nosotros vivimos el día a día. No se basa en algo lo que dice las noticias o las redes sociales. Usted fíjese en su entorno. La inseguridad, conflictos sociales, condiciones climáticas adversas, por ejemplo, los apagones que sufrimos hasta el año pasado y el 23 fue justamente por las condiciones climáticas, las sequías que afectaron al país y obviamente afectó a las hidroeléctricas. Pero los conflictos sociales, ¿cuáles pudieron haber sido? Los conflictos sociales, según lo que usted se puede dar cuenta en su propio entorno. ¿Qué usted entiende por conflicto social? Que no, ¿cómo se dice? No tienen opiniones iguales, que tienen una opuesto de las otras personas. Bueno, en todo caso, eso sería un conflicto de opinión. Pero un conflicto social, ¿qué es lo que usted considera que es un conflicto social? Le doy un ejemplo pequeño. Si usted está en su casa, está descansando un domingo a las, qué sé yo, 7 de la noche, y su vecino le pone música alta a esa hora, ¿cómo usted reaccionaría? Mal, porque eso está interrumpiendo el, para, ¿cómo se dice? No, sería que le está interrumpiendo el día de, de descanso, sería. Correcto, estará interrumpiendo un día de descanso. Y ahí es donde, y justamente en esa pequeña, en eso pequeño es donde usted sale a decirle que por favor le baje un poco el volumen, que usted trabaja y estudia. Si él no tiene nada que hacer con su vida, pues eso no es asunto suyo. Pero ahí en ese momento entran en un pequeño conflicto. No es necesario que se peguen, no es necesario que se insulten, simplemente es una pequeña fricción. Eso se considera como, eso es lo que se conoce como un pequeño conflicto. O sea, cuando uno tiene un problema con otra persona o hablando de conflicto social, pero un conflicto es cuando uno tiene también un problema con alguna situación o con alguna cosa. En este caso, conflictos sociales, se dice es cuando sectores, correcto, sino también una discusión. Cuando los sectores sociales tienen fricciones entre sí porque no llegan a un entendimiento en concreto o no llegan a un entendimiento en común. Ahí se genera un pequeño conflicto. ¿Por qué? Solo una pequeña ejemplo, que es muy reciente, la eliminación del subsidio del diésel. Es un conflicto social, sí. ¿Por qué? Porque mientras hay sectores que dicen que está correcta la medida, otros sectores dicen que está mal la medida, porque les está afectando a unos en mayor o menor proporción que otros, pero, pero hay un conflicto en ese sentido. Cuando algunos, como yo, por ejemplo, no tengo vehículos a diésel, no tengo nada a diésel, pero existen algunas cosas que yo podría decir que a mí no me afectan, pero en realidad sí me van a afectar. ¿Por qué motivo? Porque la persona o la familia, más que nada, no la persona, la familia con donde yo hago la compra de la semana de la comida, ellos tienen un camioncito a diésel y es más, ellos no viven aquí, ellos vienen, creo que según me dijo mi esposa, vienen de Riobamba y de allá ellos vienen para acá a vender. No tienen un puesto en el mercado, simplemente es una casa que ellos la han comprado
y la han adecuado para poder hacer su negocio. Pero a ellos sí les afecta un poco, o les afecta bastante, porque ellos en parte son productores de ciertas cosas, pero las otras cosas, otras legumbres, vamos a llamarlas así, ellos las compran a otras personas. No es algo que ellos son productores y ellos venden su producto, no. Ya Son eso, intermediarios. vamos a decir así, son intermediarios, pero te dan un precio competitivo. No te dan un precio más bajo que el de la tienda, porque ellos compran directamente al productor. Pero también existen algunos productos que no se dan en Riobamba y no se dan en la costa y tienen que recomprarlo a un intermediario que viene del oriente. Y dependiendo de cómo está la cosecha, cómo está el camino, de cómo está la situación, etcétera, etcétera, va a tener el saco o el ciento un precio más alto o más bajo. Y lo que ella me ha conversado que cuando algo está muy caro, ella simplemente no lo compra. ¿Por qué? Porque es probable que no tenga salida porque el precio que tiene que poner es muy alto. Okay, eso es esto de aquí, un conflicto social. Un conflicto social lo podemos tomar desde el punto de vista también sociológico. La sociología no solo me indica o me está presentando las opiniones de la gente, sino es darle un número o darle una medida a esas opiniones, darle un contexto, el qué, el cómo, por qué y demás cosas. ¿Ok? Pues bueno, y la parte de la inseguridad, pues es algo que nosotros ya lo sabemos, lo palpamos todos los días y demás. Ahora, el crecimiento económico volátil y la recuperación incompleta. Fíjese que está puesta por años, 2020, 21, 22, lo que se conoció como rebote post pandemia, y hubieron precios altos del petróleo porque no se producía demasiado, pero luego la demanda surgió de un día para otro y las productores pues simplemente tuvieron que trabajar a toda máquina y para poder paliar un poquito eso se subieron los precios para paliar un poquito lo que es la demanda. Dependencia del petróleo y la bonanza y su fin también. Esta parte de la dependencia del petróleo, como bien lo mencionaba el señor Ventimilla, tuvo su bonanza una ventaja temporal. Los precios altos del crudo 21 y 22 dice que fueron un salvavidas para las finanzas públicas. Incrementaron los ingresos del Estado y permitieron una mayor inversión, pero sin embargo, financiaron en parte los subsidios a los combustibles. Pero usted sabe que cuando no se tiene una buena planificación o una política de Estado bien fuerte, así como entra el dinero, también lo estás gastando. Y ahora se ven los resultados, pero son otras personas quienes tienen que encargarse de limpiar todo ese desastre. Lamentablemente así funcionan hasta las empresas. Una vulnerabilidad permanente. La economía sigue siendo extremadamente sensible al precio del petróleo y sí, nosotros seguimos siendo productores. Nuestro precio de barril y nuestra calidad de petróleo es castigado por justamente eso, la calidad. Nosotros, por ejemplo, lo estamos vendiendo o lo deberíamos vender a $100, pero por la calidad es castigado con un porcentaje y en lugar de venderlo, digamos, a 100, se está vendiendo a 50, $60. Yo no sé mucho de esos precios, pero sí conozco más o menos el mecanismo. Y dice que la desaceleración global en el 23 hizo que los precios bajaran. ¿Se acuerdan que estaba bastante bajo? Era noticia en tendencia en todos lados. Y se redujeron los ingresos, evidenciando una vez más la necesidad de diversificar la economía. Esto es justamente algo que estudia la sociología, el comportamiento de las personas, el comportamiento en este caso del ecuatoriano. ¿Por qué tenemos que esperar a que las cosas nos revientan en la cara para poder
o para estar pensando en una solución. Y eso lo hacemos todos los días. Yo no es, y eso con algo sencillo. Yo no me compro un pantalón hasta que ya estoy haciendo un trámite en el registro civil y, y al momento de tropezarme se me hace una rajadura tan largo que ya ese pantalón queda inútil y todo el mundo me ve que no llevo calzoncillos. Sí, sí, sí pasa, sí sucede. ¿Por qué usted le ve el pantalón que está un poquito ya aguadito, que tiene un hueco por aquí? ¿Por qué no va pensando en comprarse otro? Dice, pero es que son caros y no tengo plata. Sí, por eso se llama, hay una palabrita que se llama planificación. En lugar de estar, usted vea cuáles son sus gastos y vea cuáles son gastos superfluos y ese gasto lo lleva para comprarse el pantalón. Puede ser la feria del gym comprarse uno de 20, $25 que no se le va a caer nada comprando ahí, no tiene que ser de diseñador. Simplemente tiene que cubrirlo y servirle nada más. Es un ejemplo de un pantalón porque si usted esta parte lo lleva a macro en la economía ecuatoriana, pues siempre no dan, como dice el español, no da palo con agua. Ahora, otro eje que lo ve la economía ecuatoriana es el desafío fiscales crónicos y el endeudamiento. Esta es una parte bastante interesante, le podría decir, porque existen algunos desafíos como tales, porque hay que ser honestos en todo lo que uno hace. Vivimos en un endeudamiento tal de que no importa cuánto se exprima en impuestos, nunca va a alcanzar. Muchos dirán, es que es el porte del Estado, hay muchos funcionarios públicos. Se va tantísimos millones en gasto corriente, es lo que dicen, pero nadie dice lo que se va en contratos mal hechos, nadie dice lo que se va el dinero en en cuentas y manos oscuras, manos permeables y demás. Pero eso igual no quita de que estemos en problemas. La presión de los subsidios, el acuerdo con el FMI, manejo de la deuda y el déficit fiscal estructural. Estos desafíos fiscales y crónicos de endeudamiento, pues es algo que se viene arrastrando desde ya muchas décadas atrás. ¿Cuándo se viene arrastrando las deudas? Desde que, desde que se inició el boom del petróleo. Estamos hablando de los años 60, 70 aproximadamente. No, pudo haber sido un poco antes, en los 50 y 60 pudo haber sido, donde se empezaba a extraer petróleo del país, pero el verdadero boom del petróleo o la era dorada del petróleo estuvo en las 60, mediados de los 60 del siglo pasado. Los años 70 se lo conoce como la crisis del petróleo. ¿Por qué? Porque los productores normalitos o los que ya se tenía conocimiento simplemente se vieron de que las reservas en Medio Oriente tenían muchas reservas y ellos empezaron a explotar su petróleo. Y como empezaron a venderlo a precios más bajos, la caída de los precios fue brutal, a tal punto de que ya no hubo petróleo en esa época, vamos a decir en algunos países de que tenían poco, refinaban poco para hacer gasolinas y combustibles y había momentos en donde ni siquiera había ya gasolina. No sé si ustedes se acuerden, aquí hubo una época hace unos pocos años donde uno tenía que ir a cazar la gasolina en ciertos días porque luego se terminaba. Ese desabastecimiento sucedió en el 2020 porque no había muchos tanqueros. ¿No? ¿Y por qué? Porque no había mucha producción. Y hubo esa pequeña, digamos así, desabastecimiento. Los subsidios, pues bueno, los subsidios es algo que se está siempre en discordia, porque lo único lo que te dicen es que debes pagar el precio real. Y bueno, hasta cierto punto es verdad, pero
Sacar algo que está tan arraigado de la sociedad es algo muy difícil y a veces imposible. Siempre, el que lo haga, siempre será recordado como el malo de la película que hizo que a mí me suban el precio de la gasolina. Así de simple, así de simple. Dolarización y estabilidad versus pérdida de competitividad. Una ventaja es que el dólar evitó devaluaciones de la moneda y las hiperinflaciones que legalmente debimos tener algunas hiperinflaciones desde el año 96 aproximadamente. Pero ¿cuál es la desventaja? Es la rigidez. Ecuador, nosotros, como no tenemos una moneda propia, no podemos devaluar. Pero ¿qué significa devaluar la moneda? ¿Alguien conoce el término o la frase? Porque hemos escuchado en noticias eso. Cuando una moneda nacional pierde valor. Ok, pierde valor, es verdad, pero ¿por qué los países devalúan la moneda? Por la demanda. La demanda. Bueno, justamente las monedas se devalúan porque las exportaciones hace que sean un poco más baratas. O sea, eso es así. Un ejemplo lo dio Colombia y Perú. Ellos simplemente, como dice ahí la página, ellos lo que tuvieron fue hicieron que sus monedas valieran menos, entre comillas, pero es para que ellos poder vender más o exportar más a un menor precio. O sea, es una táctica. Nosotros no lo podemos hacer porque no tenemos moneda propia. Pero justamente la ventaja viene con la desventaja. Ahora, la inflación moderada en comparación a la real, pero con alto costo de vida. Ya, nosotros no tenemos una inflación que está moderada, vamos a decir así. Nunca supera, como dice ahí, el 4% anual. Sin embargo, esto es gracias a la dolarización. Pero, pero, eso no implica de que los precios, el costo de vida actual en nuestra economía es muy alto. Y aquí dice que no es una percepción ciudadana, el alto costo de vida, no. Eso es algo real, algo que sucede. Nosotros pagamos muchas cosas a mucho mayor precio que otros países. Por ejemplo, vivienda, servicios básicos como está ahí, y ni se diga sacar un crédito para un carro. Un carro, el mismo auto que usted lo ve aquí en Ecuador, cuesta a veces la mitad en dólares, cuesta la mitad en Chile, en Perú o acá en Colombia. Pero usted diría, bueno, pero me lo compro allá y luego lo registro acá. No es tan fácil que digamos, porque las importaciones de vehículos está blindado. Solo un grupo económico tiene las licencias, entre comillas, para poder importar vehículos. Y ellos ponen el precio porque son un monopolio. ¿A que no saben qué grupo es? Roldán. Grupo Mavesa. Grupo Roldán, Grupo Mavesa. Tan cerca, pero no tanto. Novoa. Novoa. Grupo Novoa. No, ese señor se encarga del banano nomás. El Rosado. El Rosado, Tiene no, que ser no, ellos tienen otro tipo de monopolio, el de las, ¿cómo es que se llama? El de los productos industriales. Es un grupo cuencano, ¿ya? ¿Alguien ha escuchado? ¿A ustedes se acuerdan quiénes vendían Skoda? No, profe. Ya.
Quienes venden, Cerati Motors. no. Esos simplemente lo que me han dicho son nombres. Son nombres, pero quien tiene el monopolio de eso es Grupo El Jury. Mm, claro. Pero eso es más en la sierra, ¿no? No, a nivel nacional. ¿Por qué cree que los precios de los vehículos no bajan a pesar de que dicen que van a bajar los precios en otros lados o ponen fábricas aquí? ¿Por qué cree que las fábricas no prosperan aquí de los vehículos? Una de las causas es la presión fiscal. ¿Por qué? El simple hecho de tener un trabajador que le pagas, así le pagues el mínimo, ya te caen encima SRI, te cae el IES y un pocotón de personas más que ni siquiera ese señor o esa persona ni siquiera empieza a producir y tú ya tienes que estarle pagando muchas cosas, ni siquiera al trabajador, a todas esas instituciones. Ese es el problema del por qué se tiene a veces un alto costo de vida. ¿Ok? A ver, vamos a hacer una pequeña lectura en esto de aquí. Voy a ponerle pausa por 5 minutos y denme su opinión sobre el sector de exportaciones, ¿ok? Y vuelvo con ustedes en 5 minutos. Bien, jóvenes, ¿qué me pueden comentar sobre el punto 6, señor Cirino? Bueno, profe, que las exportaciones tradicionales se concentran más en los petróleos, banana y en los demás productos que desempeñan la demanda de los precios. Además, en las remesas que el dinero de los migrantes se ha convertido en la fuente principal de divisas en los años 2022 y 2023, ¿Mm? superando 4.500 millones en los productos de exportación de no petróleo. Eso que Sí, comprendí en la sí, lectura. está muy bien, gracias, señor Cirino. ¿Alguien más quiere comentar acerca de esto? Señorita Pincay. Buenas tardes, profe. O sea, yo logro entender que en la parte de exportaciones primarias es, por ejemplo, de que nuestro país no hace bastantes exportaciones, tanto en lo que es banano y otros productos, ¿no? Entonces, eso es como una ayuda económica para el país. Y asimismo, lo que es de las remesas, yo entiendo de que las personas migrantes, los ecuatorianos que se van a otros países, van a trabajar a otros países y también son una ayuda, ¿no? Para aquí, para las familias que están en Ecuador. Sí, es muy cierto, señorita Pincay. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo, un comentar algo sobre el tema? No. Ok. Justamente lo que sus compañeros comentaban. Las exportaciones primarias, porque existen exportaciones secundarias, terciarias y minoristas. Sí, a veces existen exportaciones de menor rango, vamos a llamarle así, pero siempre se concentra la mayor parte en lo que es estos productos, petróleo, banano, camarón, flores y atún. Pero hay una frase clave ahí, su desempeño depende de la demanda internacional y de los precios. Quiere decir que, si bien es cierto, el rubro de exportaciones va a ser un flujo constante, flujo de dinero constante, no quiere decir que el volumen de ese flujo vaya a ser siempre el mismo o vaya a estar más grande cada mes. Siempre va a ser fluctuante. A veces es un valor muy pequeño, a veces es un valor más grande. Y no importa que exportes lo mismo, dependiendo del precio, va a hacer que ganes un poco más o simplemente no ganes nada. ¿Por qué? Porque en el precio tú tienes que tomar en cuenta lo que son los costos de logística y almacenamiento. El auge de las remesas. Esto es un fenómeno que viene desde los años 98, 99. O sea, que se recuerde. Porque las remesas vienen incluso desde finales de los años 80 del siglo pasado. Yo lo sé porque mi papá es uno de ellos.
fue migrante, regresó y se fue nuevamente porque aquí no había nada. Se fue, creo que 1 o 2 años, se fue 2 años antes de que explotara la burbuja aquí en Ecuador en el año 2001, el año 2000 incluso, donde fue los famosos feriados bancarios. Y bueno, él es un ejemplo de esta parte de las remesas. Se envía dinero, se dice que es para la familia, no es para el Estado. Pero ¿qué es lo que hace la familia con el dinero aquí? Empieza a consumirlo en productos y servicios que son necesarios, a veces vitales, y en muy pocas ocasiones que son de lujo. Aunque esa parte ya viene cerrándose una brecha muy pequeña en donde algo que se consideraba de lujo ahora es una necesidad, no digamos básica, pero es una necesidad actual. Y con esto cerramos. ¿Qué ustedes consideran que antes era de lujo y ahora es una necesidad? Y no me digan el Netflix, porque eso siempre ha sido un gasto. El internet. El Internet, correcto, señor. Déjeme ver. Señor García, es correcto, el Internet. Cuando yo empecé a usar Internet, estamos hablando allá de los años 2000 aproximadamente, cuando me gradué del colegio, 2000, 2001 fue. El teléfono, perdón, el Internet era por línea telefónica. Sí, era línea telefónica. No todo el mundo lo tenía porque no solo pagabas la planilla del Internet, sino que tenías que pagar la planilla del teléfono. Recuerdo tanto que un mes, sí, lo voy a decir así, sí me castigaron porque gasté como $300 en una planilla de la época. Ya se imaginarán. Correcto, 0.20 millas. Los celulares también. Los celulares en esas épocas también eran un lujo. ¿Por qué? Porque no había mucha necesidad a más de poder comunicarte más rápido. Pero ahora la vida nuestra gira alrededor de estos aparatos, no solo por entretenimiento, sino también por academia o educación. Ahora nosotros, algunos han estado conectados en su teléfono, también por el simple hecho de realizar las tareas o revisar la mensajería, que no necesariamente es chatear por chatear, simplemente es tener un argumento y tener en un grupo y compartir información. También es consultar las noticias, consultar información, generar contenido e información. Es decir, toda esa parte de los celulares ahora se ha compuesto en una necesidad en nuestra sociedad. Bien, señoras y señoritas, nos quedamos en esta parte. La siguiente semana continuamos con esto y el día que nos toca síncrono voy a publicar una tarea. La asistencia, no se preocupen, ya la voy a sentar cuando tenga disponible la plataforma, ¿ok? Sin más que decir, señoras y señoritas, sé que tienen otra clase en este momento y agradezco su atención, su asistencia y nos vemos la siguiente semana por este mismo canal. Que pasen una buena tarde. Muchas gracias. Igualmente, profe. Sí, tomo la lista. Sí, no se preocupen por la lista. Ah, listo, gracias, profe. Buenas tardes. Señor Astudillo, ¿me iba a decir algo? Una pregunta.